Don Quijote murió. Pero escucha bien. No murió luchando contra molinos gigantes. No murió defendiendo a una dama en apuros. Ni siquiera murió con su armadura oxidada puesta. Don Quijote murió cuerdo. Y eso lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué el hombre que nos enseñó a soñar decidió despertar justo antes de morir? ¿Qué mensaje oculto y devastador nos dejó Cervantes con este final, que destroza el corazón de cualquier soñador? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de uno de los finales más poderosos, confusos y filosóficamente profundos de toda la literatura universal. Te prometo que cuando termines de escuchar este análisis, nunca más verás la vida, los sueños, ni la realidad de la misma manera. Porque la muerte de Don Quijote no es simplemente el final de una historia de aventuras, es el comienzo de una pregunta existencial que todos, absolutamente todos, debemos hacernos alguna vez en la vida. ¿Es mejor vivir soñando con un mundo mejor, o morir siendo brutalmente realista? ¿Es preferible ser feliz en la ilusión, o ser sabio en la desesperanza? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a descubrir no solo podría cambiar para siempre la forma en que ves tus propios sueños, sino que también te va a revelar por qué Cervantes consideraba que la cordura puede ser la forma más cruel de locura. Y al final, te voy a contar algo sobre la segunda parte del Quijote que muy pocos conocen, y que cambia completamente el significado de toda la obra. Para entender por qué Don Quijote muere cuerdo, primero tenemos que comprender cómo llega exactamente a ese momento tan devastador. Imagina que tienes un amigo, ese amigo especial que siempre ve el mundo de manera completamente diferente a todos los demás. Mientras tú ves problemas imposibles de resolver, él ve aventuras emocionantes esperando ser vividas. Mientras tú ves gente común y corriente, él ve héroes potenciales y villanos que necesitan ser derrotados. Ese era Alonso Quijano, un hombre de 50 años, soltero, que vivía con su sobrina y su ama de llaves en un pueblo perdido de la Mancha. Un hombre que leyó tantos libros de caballerías que un día decidió convertirse en el héroe que el mundo necesitaba. Durante años, como Don Quijote de la Mancha, él creyó fervientemente que podía cambiar el mundo armado únicamente con su lanza casera, su caballo flaco al que llamaba Rocinante, y su corazón enorme lleno de ideales imposibles. Pero ahora, después de múltiples aventuras, regresa a casa por última vez. Y este regreso es diferente a todos los anteriores. Sus últimas aventuras no salieron como esperaba. No solo no salieron bien, sino que fueron humillaciones públicas y dolorosas. La gente no solo no lo entendía, sino que se burlaba abiertamente de él. Sus sueños, uno tras otro, se estrellaron violentamente contra una realidad que parecía conspirar contra toda forma de nobleza. ¿Has sentido alguna vez que tus sueños son demasiado grandes, demasiado puros, demasiado hermosos para este mundo tan duro? Don Quijote llegó a casa sintiéndose exactamente así. Cansado hasta los huesos. Derrotado en lo más profundo de su alma. Y por primera vez en mucho tiempo, empezando a ver el mundo tal y como realmente era, sin filtros, sin ilusiones, sin esperanza. Imagínate regresar a tu habitación después de haber intentado cambiar el mundo durante años, solo para darte cuenta de que el mundo no solo no quiere ser cambiado, sino que castiga cruelmente a quienes lo intentan. Esa es la tristeza infinita que carga Don Quijote al volver a su aldea. Lo que pasa después es algo que rompe el corazón de cualquiera que haya soñado en grande alguna vez en su vida. Don Quijote se enferma. Pero no es una enfermedad física común y corriente. Es algo mucho más profundo y terrible. Es como si su espíritu, ese espíritu indomable que lo había llevado a enfrentar ejércitos imaginarios, se hubiera roto completamente. Y mientras está postrado en esa cama, en esa habitación donde una vez planeó todas sus aventuras, pasa algo que es simultáneamente increíble y absolutamente devastador. Recupera la cordura. Pero entiende lo que esto significa realmente. No es que simplemente se cure de una enfermedad mental. Es que deja de ver la magia en el mundo. Deja de ver gigantes donde hay molinos de viento.
Deja de ver castillos encantados donde hay simples ventas. Deja de ver princesas necesitadas de rescate donde hay campesinas comunes. Y entonces, con una lucidez terrible, pronuncia las palabras que destrozan el alma de todo soñador que las escucha. Yo ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el Bueno, a quien mis costumbres me dieron renombre de el Bueno. Ya soy enemigo de todos los libros de caballerías. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que acaba de pasar? El hombre que nos enseñó que es posible cambiar el mundo con pura fuerza de voluntad, acaba de renunciar públicamente a cambiar el mundo. Pero aquí viene la pregunta que nos destroza por dentro y que Cervantes quería que nos hiciéramos. ¿Era Don Quijote realmente un loco que necesitaba curarse? ¿O éramos nosotros los ciegos que necesitábamos aprender a ver? Piénsalo de esta manera: si tu mejor amigo, esa persona que siempre te ha inspirado con su optimismo y sus sueños imposibles, te dijera mañana que va a dejar de perseguir todo lo que lo hace especial porque ya entendió cómo funciona realmente el mundo cruel, ¿te alegraría por su nueva cordura o llorarías amargamente por la muerte de su esperanza? Miguel de Cervantes no escribió este final devastador por accidente o por capricho literario. Era un hombre que había sufrido enormemente en carne propia. Había sido soldado en la batalla de Lepanto, donde perdió el uso de su mano izquierda. Había sido capturado por piratas y esclavizado en Argel durante 5 años. Había estado en prisión por problemas económicos. Había visto de primera mano lo dura, injusta y cruel que puede ser la vida real. Cuando Cervantes creó a Don Quijote, no solo creó un personaje entrañable, creó una pregunta filosófica fundamental que sigue vigente hoy. ¿Qué pasa cuando alguien se niega rotundamente a aceptar que el mundo sea naturalmente cruel, injusto y desesperanzador? Durante toda la historia, Don Quijote hace algo que parece completamente imposible en la España del siglo XVII. Trata a todas las personas como si fueran inherentemente nobles y dignas de respeto. Lucha contra las injusticias como si realmente pudiera ganarlas todas. Y ama la vida como si fuera una aventura maravillosa y llena de posibilidades infinitas. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que algunas veces, contra toda lógica, realmente funciona. Sancho Panza, su fiel compañero, empieza gradualmente a ver el mundo con los ojos transformados de Don Quijote. Algunas personas que conocen en el camino se sienten genuinamente inspiradas por su ejemplo. Pequeños milagros humanos suceden a su alrededor. Es exactamente como cuando conoces a alguien tan auténticamente optimista y generoso que, aunque al principio te parece ingenuo o incluso tonto, poco a poco empiezas a darte cuenta de que su forma de ver la vida hace que las cosas buenas realmente pasen a su alrededor. Pero Cervantes, con la sabiduría cruel de quien ha sufrido mucho, nos está preparando para la lección más dura que existe. ¿Qué pasa cuando incluso el soñador más poderoso se enfrenta a una realidad que simplemente no puede cambiar, por más que lo intente? Cervantes sabía algo que nosotros, en nuestra juventud e inexperiencia, tendemos a olvidar: que mantener vivos los sueños y los ideales en un mundo sistemáticamente duro requiere una fuerza sobrehumana. Y a veces, incluso los más fuertes, incluso los más nobles, se cansan. Si existe una escena en toda la literatura universal que rompe el corazón de manera absoluta, es esta: Sancho Panza, el hombre simple, práctico, materialista, que originalmente siguió a Don Quijote solo por la promesa de dinero y una ínsula que gobernar, ahora suplicándole desesperadamente a su amigo moribundo que no se acuerde. Sancho le dice con lágrimas en los ojos: «Ay, no se me muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Que la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, que aún nos falta mucho mundo por enderezar». ¿Entiendes completamente lo que está pasando en esta escena desgarradora? Sancho, que al principio siguió a Don Quijote únicamente por interés económico, ahora le está suplicando que no renuncie a sus sueños imposibles. Porque Sancho había experimentado una transformación profunda. Había aprendido a soñar. Había descubierto que el mundo puede ser infinitamente más hermoso, más justo,
más lleno de posibilidades cuando lo miras con los ojos del corazón en lugar de con los ojos del pragmatismo desesperanzado. Y ahora su maestro, su amigo, su guía espiritual, el hombre que le enseñó que era posible creer en algo más grande que el simple día a día, se está rindiendo justo en el momento en que Sancho había aprendido finalmente a volar. Esta es una de las ironías más crueles y hermosas de toda la literatura. Cuando el maestro deja de creer en sus propias enseñanzas, el estudiante ya ha interiorizado completamente la lección y se niega a abandonarla. Es como si tu padre, después de enseñarte durante años a montar bicicleta y a amar la sensación de libertad que da el viento en la cara, de repente te dijera que caminar es más seguro y que deberías olvidarte para siempre de las bicicletas. ¿Cómo te sentirías? ¿Aceptarías esa nueva sabiduría o llorarías por la traición a todo lo que te había enseñado? Sancho representa magistralmente a todos nosotros cuando descubrimos que nuestros héroes también se cansan, también dudan, también se rinden a veces. Y que a veces somos nosotros los que tenemos que mantener viva la llama que ellos encendieron en nuestros corazones. Alonso Quijano muere en paz aparente. Sus últimas palabras son las de un hombre completamente cuerdo que reconoce con claridad meridiana todos sus errores pasados. Pide perdón por las locuras que cometió. Arregla sus asuntos terrenales. Hace testamento. Se confiesa de sus pecados. Pero aquí viene la pregunta que nos obsesiona. ¿Realmente eran errores todas esas aventuras extraordinarias? Durante toda su vida como Don Quijote, este hombre extraordinario hizo algo que muy pocos seres humanos se atreven a hacer. Se negó absolutamente a aceptar que la crueldad, la injusticia, la desesperanza y la mediocridad fueran el estado natural e inevitable del mundo. Sí, es cierto que luchó contra molinos de viento creyendo que eran gigantes malvados. Pero también luchó contra injusticias completamente reales. Sí, se enamoró perdidamente de una mujer llamada Dulcinea que existía principalmente en su imaginación. Pero amó con una pureza, una devoción y una nobleza que muy pocas personas conocen en la vida real. Sí, liberó a galeotes que probablemente eran verdaderos criminales. Pero lo hizo porque creía que todo ser humano merece una segunda oportunidad. Sí, se metió en problemas por defender a personas que a veces ni siquiera querían ser defendidas. Pero lo hizo porque creía que los fuertes tienen la obligación moral de proteger a los débiles. Don Quijote muere cuerdo, pero nos deja la semilla de su hermosa y necesaria locura plantada para siempre en nuestros corazones. Aquí está la paradoja más hermosa y devastadora de toda la historia. Don Quijote necesitaba morir cuerdo para que su locura fuera completamente inmortal. Si hubiera muerto loco, hubiéramos pensado con condescendencia: pobrecito, nunca logró entender la realidad. Pero como muere perfectamente cuerdo, entendemos con claridad absoluta que él sí sabía perfectamente cuál era la realidad. Simplemente eligió conscientemente vivir en una versión mejor de esa realidad. La cordura final de Don Quijote no es una curación. Es una rendición. Y Cervantes lo sabía perfectamente. Cuando Don Quijote recupera la razón, no se vuelve más feliz. Se vuelve más triste. No se vuelve más sabio en el sentido de vivir mejor. Se vuelve más sabio en el sentido de darse por vencido. La cordura, en este contexto, representa la aceptación resignada de que el mundo es exactamente como es, y que no vale la pena intentar cambiarlo. Representa la muerte de la esperanza. La muerte de la posibilidad. La muerte del y sí. Por eso Sancho llora. No llora porque su amigo esté enfermo. Llora porque su amigo ha dejado de soñar. Y cuando alguien deja completamente de soñar, una parte esencial de esa persona muere, aunque el cuerpo siga funcionando. Esta es la lección más profunda que Cervantes quería enseñarnos, que hay dos formas de estar loco en este mundo. Una es ver cosas que no existen. La otra es no ver las cosas hermosas que sí podrían existir si alguien tuviera el valor de creer en ellas. Entonces, ¿por qué muere cuerdo Don Quijote? Porque Cervantes quería mostrarnos 5 verdades fundamentales que todos necesitamos entender para vivir una vida plena. Primera verdad.
El mundo real puede destruir sistemáticamente hasta los sueños más hermosos y necesarios si no los protegemos activamente todos los días. Don Quijote no murió por enfermedad física, murió porque permitió que la realidad cruel aplastara completamente su espíritu soñador. Segunda verdad. Cuando dejamos completamente de soñar, de imaginar posibilidades mejores, una parte esencial de nosotros muere, aunque nuestro cuerpo siga técnicamente vivo. Alonso Quijano era objetivamente más sano y razonable que Don Quijote, pero era infinitamente menos vivo, menos humano, menos inspirador. Tercera verdad. Los verdaderos héroes no son necesariamente los que nunca se rinden o nunca fallan, sino los que nos inspiran a seguir soñando, luchando y creyendo incluso después de que ellos ya no puedan hacerlo personalmente. Cuarta verdad. A veces la locura es más cuerda que la cordura. Don Quijote loco hacía más bien en el mundo que Alonso Quijano cuerdo. Sus ilusiones producían más bondad, más justicia, más belleza que la realidad práctica de quienes lo rodeaban. Quinta verdad. La muerte de un soñador puede ser el nacimiento de miles de sueños en otros corazones. Don Quijote muere, pero su espíritu se multiplica en todos los que leen su historia y deciden no rendirse ante la mediocridad del mundo. Don Quijote no fue derrotado por los molinos de viento, sino por un mundo que le enseñó que soñar duele demasiado. Pero su rendición final se convirtió paradójicamente en nuestra inspiración eterna. Ahora te toca a ti tomar la decisión más importante. ¿Vas a ser Alonso Quijano el cuerdo y resignado? ¿O vas a mantener vivo el espíritu de Don Quijote el soñador? En tu vida diaria, puedes aplicar la lección profunda de Don Quijote de 7 maneras completamente prácticas. Primero, protege tus sueños como si fueran el tesoro más valioso que posees. Rodéate conscientemente de personas que los respeten y los alimenten, como Sancho protegía y alimentaba los sueños de Don Quijote. Si alguien se burla constantemente de lo que quieres lograr, tal vez es hora de alejarte estratégicamente de esa influencia tóxica. Segundo, no permitas que las burlas, las críticas destructivas o los fracasos temporales te detengan permanentemente. Don Quijote fue ridiculizado por toda España, se enfrentó al rechazo constante, perdió casi todas sus batallas, pero cambió profundamente la vida de las personas que conoció. A veces hacer el ridículo es simplemente el precio inevitable de hacer algo grande y significativo. Tercero, encuentra tu propia Dulcinea personal. Ten algo o alguien por lo que realmente valga la pena luchar, sacrificarse, esforzarse, aunque otros no lo entiendan completamente. Puede ser tu familia, tu arte, tu trabajo, una causa social en la que crees, o incluso una versión mejor de ti mismo. Cuarta, acepta que vas a fallar muchísimas veces, pero no confundas el fracaso temporal con la derrota definitiva. Don Quijote perdió prácticamente todas sus batallas individuales, pero ganó algo infinitamente más importante. Se mantuvo fiel a sus valores más profundos hasta el final. Quinto, recuerda que cambiar el mundo entero empieza necesariamente por cambiar tu propio mundo inmediato. Tal vez no puedas enderezar todos los entuertos del planeta, pero sí puedes enderezar los de tu casa, tu escuela, tu trabajo, tu barrio. Sexto, mantén viva la capacidad de asombro y de indignación. Don Quijote se asombraba ante la belleza y se indignaba ante la injusticia. Cuando dejamos de asombrarnos y de indignarnos, empezamos a morir por dentro. Séptimo, elige conscientemente ver lo mejor en las personas, incluso cuando te den razones para ver lo peor. Don Quijote veía caballeros donde otros veían villanos, y a veces esa visión transformaba realmente a las personas. Porque al final, no importa objetivamente si los molinos son gigantes reales o no. Lo que realmente importa es que tengas el valor, la generosidad y la nobleza de luchar por algo en lo que crees profundamente. La diferencia fundamental entre Don Quijote y la mayoría de nosotros no es que él veía cosas que no existían. La diferencia es que él se atrevía a actuar consistentemente como si las cosas buenas, justas y hermosas fueran no solo posibles, sino inevitables. Pero espera un momento,
Hay algo absolutamente fascinante que no te he contado todavía. Algo que podría cambiar radicalmente todo lo que acabas de escuchar sobre la muerte de Don Quijote. ¿Sabías que Cervantes escribió Don Quijote en dos partes completamente separadas, con 10 años de diferencia entre ellas? Y que entre la primera y la segunda parte pasó algo absolutamente increíble, que cambió para siempre la forma en que el propio Cervantes veía a su héroe. En esos 10 años cruciales entre 1605 y 1615, Don Quijote se volvió inesperadamente famoso en toda España y en toda Europa. Pero no exactamente como Cervantes había planeado. La gente común empezó a imitarlo en las calles. Otros autores menos talentosos escribieron continuaciones falsas y no autorizadas de sus aventuras. Aparecieron obras de teatro basadas en sus hazañas. Y lo más increíble y perturbador de todo, empezaron a aparecer personas reales, de carne y hueso, que decían ser el verdadero Don Quijote y que salían a los caminos españoles buscando aventuras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Don Quijote se había convertido en algo más que un personaje literario. Se había convertido en un símbolo, en una inspiración, en un modelo a seguir. ¿Qué significa realmente esto para el final de la historia? Y sobre todo, ¿qué hubiera pasado si Don Quijote hubiera conocido a todos sus imitadores y admiradores antes de decidir morir cuerdo? ¿Habría mantenido viva su locura si hubiera sabido cuántas personas había inspirado a soñar? Si este análisis te ha impactado tanto como a mí me impactó investigarlo y escribirlo, dale like ahora mismo para que YouTube se lo muestre a más soñadores como nosotros. Y suscríbete porque la próxima semana vamos a descubrir la historia de Cervantes y cómo su vida inspiró la obra. Y déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta crucial. ¿Prefieres morir cuerdo y en paz como Alonso Quijano, o vivir soñando y luchando como Don Quijote? Tu respuesta me dirá exactamente quién eres en el fondo de tu corazón. Don Quijote muere cuerdo precisamente para que nosotros, los que seguimos vivos en este mundo que necesita desesperadamente más soñadores, despertemos su locura sagrada en nuestros propios corazones. Y cada vez que defendemos algo aparentemente imposible, cada vez que luchamos contra una injusticia que parece demasiado grande para nosotros, cada vez que nos negamos a rendirnos ante un mundo que nos grita constantemente, sé realista, confórmate, no sueñes tanto. En cada uno de esos momentos de rebeldía hermosa, Don Quijote vuelve a cabalgar. Porque la cordura, al final, es solo otra forma de locura, la más triste, la más estéril, la más desesperanzadora de todas.